Gracias a todos por venir en este mediodía, después de esta jornada que comenzó temprano. Ahora tenemos un simposio de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica. Acá está el presidente, el doctor Tomás Maresca, y el vicepresidente, no sé dónde está, Carlos, que es el organizador de estas jornadas. Y esta parte especialmente vamos a hablar sobre genética, que es un tema que tanto a Eduardo como a mí nos apasiona desde hace mucho tiempo. Y en esta oportunidad, este es el curso que dijimos ayer, pero lo que vamos a tratar ahora es sobre genética de esquizofrenia, que es bastante compleja, que es una charla que tiene muchos datos, algunos datos con los cuales ustedes pueden estar familiarizados y otros que seguramente no van a estar familiarizados. Así que Eduardo va a hacer una introducción, va a hablar fundamentalmente sobre las variantes genéticas más comunes, y yo voy a hablar de las variantes genéticas implicadas en esquizofrenia que son más raras o ultra raras. Así que para no perder más tiempo, le doy el micrófono a Eduardo, que tiene, yo te voy a decir el tiempo y después paso conmigo. Adelante, Eduardo. ¿Qué te pasa? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Vamos a explicar un poco la genética de la esquizofrenia, que en los últimos años ha cambiado un montón. Todos los días cambia. Este es un trabajo del 24 de Sullivan, que lo estamos siguiendo. Es como va cambiando todo. Ese trabajo de Sullivan del año 2024, fue uno de los trabajos más leídos en el mundo, ¿sí? De los 10 trabajos más leídos. En él hace 2 años decía que la esquizofrenia era una enfermedad poligenética, que había 300 variantes genéticas comunes y 20 variantes raras, y que era poligenética. Esto hace 2 años. Seguimos. Pero para entender todo esto es una pequeña explicación. El ADN puede estar alterado. Las variaciones pueden ser alteradas por ADN, por variante cromosómica o de todo el genoma. Cuando está alterado en solo el ADN, son las variaciones puntuales, la que sigue. Es decir, que se altera uno de los aminoácidos, uno de los nucleótidos de la base. Hay una pequeña mutación, la que sigue. Después puede haber variaciones de todo el genoma. Pueden ser variaciones de todo el genoma, se polimorfismo nucleótidos simples, vimos recién. Las variaciones número de copias, cuando son alteraciones de todo el genoma, que se alteran el número de copias. Puede ser duplicaciones o alteraciones cromosómicas. La que sigue. Cuando son alteraciones del número de copias, las más conocidas son las variaciones del cromosoma 22, 16 o primero. En esto hay una alteración del número de copias. Puede estar aumentado o disminuido. La que sigue. Tranquilo. En resumen, las variaciones genéticas pueden ser por polimorfismo nucleótidos simples. Son pequeñas alteraciones o pequeñas mutaciones que implican el cambio de una de las bases de un nucleótido, que puede ser adenina, tiamina, citosina o guanina, de la secuencia del genoma. Después, cuando son de todo el genoma, pueden ser variaciones de número de copias, que afectan todo el genoma y que tienen número de copias en más o en menos, que pueden ser por delección o duplicación. Después puede ser las variaciones de genes raros, que habla el doctor, y las variaciones novo son variaciones que causan esta persona y no son descendientes no vienen antepasados. ¿Sí? La que sigue. ¿Cuáles son los paradigmas de esquizofrenia? Hasta 2024, antes se pensaba que había un gen para cada enfermedad monogenética. Eso ya no es más. Es para mongolismo, para enfermedades clínicas. En psiquiatría no. En el año 24, el primer cambio, dejamos atrás la existencia de un gen único. Pero vamos a hablar de poligenética.
que es altamente compleja. Para eso se estudió todo un mapeo, la que sigue. Sullivan en el año 24 dice adiós al gen único, que es poligenética, y con una alteración mixta entre el genoma y el entorno. Porque acá estamos hablando también de epigenética. ¿Tá? Porque nosotros, como hemos hecho trabajos antes, podemos tener alguna variación, una alteración de un cromosoma, por ejemplo, la depresión, pero si ese cromosoma no tiene, no hay cuando los chicos son chiquitos, en la pequeña hay una alteración epigenética, no se produce. ¿Tá? Se ve mucho en suicidio eso, o en depresión. ¿Tá? La que sigue. El primer hito fue cuando llegamos a tener el genoma, que se estudia el genoma completo, hace pocos años. En esto se han mapeado más de 200 regiones para la esquizofrenia. Y se empezó a estudiar el puntaje de riesgo poligénico. Son herramientas para estudios generales, no sirve para un estudio de persona individual. ¿Está? La que sigue. Acá les quiero mostrar cómo fue variando las variantes de 2011 hasta ahora. En el 2011 se encontraban 5 picos de variantes. En 2014, 108. La que sigue. En el 2016 hay muchas más. Vamos, acá vemos cómo se estudian. Este es el gráfico Manhattan que mostró muchas veces Alejo. Es como si fuera la ciudad de Nueva York. Tenemos en la parte horizontal están los cromosomas. En la parte vertical está la estadística. Y vemos cómo se observan los números. Y cómo coinciden. Y ahora se empieza a ver que hasta hace poquito se pensaba que la esquizofrenia tenía unos genes y la bipolaridad no. Lo que estamos viendo ahora, los cambios, que el 80% de los genes son incomunes entre las dos. ¿Está? Otros cambios importantes. Hasta el año pasado veíamos, anteaños, genes de esquizofrenia, genes de bipolaridad. El 80% tienen los mismos genes, la que sigue. El segundo hito que pasó en la historia es el riesgo. El riesgo en la mayoría se encuentra en las neuronas. Es decir, que hay una alteración genética que está en las neuronas, que es una alteración de la comunicación cerebral. Ya no vamos a empezar a hablar de genes ni de poligenética, vamos a hablar de genes localizados, la mayoría en el cerebro, que forman redes. Y esas redes, que son intercerebrales, están alteradas. ¿Estamos? Ese es el gran cambio de ahora. ¿Está? Gen único, poligénico, muchos genes. Ahora, esos genes trabajan en redes, se alteran esas redes, y esas redes, que las mayorías están, sobre todo en la esquizofrenia, están en el cerebro, se alteran. ¿Está? Sigamos. El tercer, y esto es lo que dije recién, la tal regulación. Ya no vamos a mirar el gen de al lado, la parte contigua. Vamos a ver que es una red eléctrica que se prende o se apaga. Y esta red eléctrica es la que produce la alteración. ¿Está? Esta red de comunicación en el cerebro. Y vamos a ver que esta red en el cerebro, no vamos a estudiar todo el cerebro como antes, que todos los genes están en el cerebro, están en una parte del cerebro, está localizada. ¿Va? La que sigue. El cuarto hito, se han encontrado 20 variantes raras, nuevas. Y las mutaciones son frecuentes en la enfermedad, no en el individuo en particular. ¿Está? Seguimos. Es decir, el cambio de paradigma, con todo esto vamos a hacer un tratamiento mucho más específico para cada persona, ¿sí? Y una medicación específica para cada persona, la que sigue. Los trabajos de Sullivan, eso es lo que yo me enganché. Desde el 22 hasta el 26, ¿cómo fue cambiando? Hasta el 22 se hablaba que tanto la esquizofrenia como la bipolaridad son poligenéticos. ¿Sí? Que la etiología en muchas variantes, los polimorfos únicos y variantes raras. Este es un trabajo del 23, la que sigue. Estas variantes raras con el tiempo pierden función.
se identificaban genes. Hasta hace unos años estaban muy interesados en qué genes eran. Van apareciendo un montón de genes, pero la alteración no está en el gen, está en las redes. ¿Está? Son los genes más las redes. Y hay un riesgo complementario, que son las variaciones comunes y las variaciones raras de la enfermedad. La que sigue. Un estudio del 23 encontramos 300 Lokis. Lokis son el lugar del gen donde está en el cromosoma. 300 para esquizofrenia y 100 para bipolares. Hay un último trabajo que apareció, que después lo voy a mostrar al final, de Sullivan, de junio de este año, que ya ve muchos más, que ve como 200 y pico Lokis en esquizofrenia y 290 y pico para bipolaridad. Es decir, en un año como fue cambiando. Vamos de 200, 250 y 290 y pico. ¿Está? Lo que estamos viendo es que hay que se comparte ambas estructuras, el 80%. Y es importante la puntuación de riesgo genético para la investigación, no para el tratamiento. ¿Está claro? La que sigue. Es decir, todos estos trabajos de Sullivan han dado un giro importante para la salud mental. Vamos a empezar a estudiar a esta enfermedad como un enfoque transdiagnóstico y como un mapeo de redes. ¿Está? La que sigue. Es decir, lo que estamos viendo hasta ahora, que es una estrategia poligenética. Un superpoblamiento masivo entre esquizofrenia y bipolaridad. Que hay montones, no trabajan los genes aislados, sino son en redes. Y el futuro va a estar estudiar todo esto con inteligencia artificial y con la multiónica, la que sigue. Acá vemos todo en estos 4 años cómo fue cambiando. 4, Variantes raras en el 2022 con el consorcio SEAM, el 23 el genoma masivo, el 24 la idea de Sullivan del mapeo y de la poda, el 25 inteligencia artificial y ahora cómo se va cambiando todo eso, los diagnósticos clínicos que tenemos no van a corresponder con los diagnósticos genéticos. La que sigue. Esto es un poquito lo que mostré recién, ¿sí? Cómo fue cambiando del 22 hasta el 25, ¿sí? 22 variantes raras, 25 el gran genoma, el 24 el trabajo de Sullivan, que el 25 inteligencia artificial y el 26, como dije recién, empezamos a ver que el diagnóstico clínico no corresponde con el diagnóstico genético. ¿Está? Están con todos los trabajos de la fuente ahí. La que sigue. La referencia, ¿sí? Este es un estudio para explicar todo esto y explicar qué es el genoma y qué es el exoma. El genoma permite identificar variantes genéticas de todo el genoma, asociado a riesgo o enfermedad. Se va a escanear el genoma de un montón de sujetos, se los compara entre candidatos y no candidatos, y se busca el polifenol nucleotídeos únicos. Y se va a encontrar variantes genéticas relacionadas con la enfermedad. ¿Está? ¿Qué sigue? Y el otro estudio que sigue es el exoma. El exoma es el estudio más completo, más nuevo. Dale. El exoma va a estudiar solo el 1 o 2% del genoma. Estudia los genes codificantes como proteínas. Va a permitir identificar las mutaciones y variantes. El genoma es un estudio mucho más rápido y más sencillo y más barato. ¿Está? Pero generalmente, para hacer un buen estudio genético, tenemos que hacer los 2 estudios, el genoma y el exoma. Ahora, la que sigue. Esto es lo que dije recién, cómo fue cambiando Sullivan desde una compresión aislada hasta una compresión en redes. La que va. El modelo poligenético del 24. La esquizofrenia es poligenética. Hay más de 20 variantes raras. Hay más de 300 variantes comunes. Y la herencia de esquizofrenia moderada pues está impulsada por genes. ¿Está? El Sullivan encontró el gen del complemento. Es un gen que está asociado con la poda sináptica. Esta poda sináptica ocurre en la adolescencia. Es un vínculo entre la genética y el neurodesarrollo. Y quiere decir que estas alteraciones se producen en la adolescencia. ¿Está? Es
En el cerebro y en la adolescencia. Y produce una alteración en la regulación neuronal. ¿De qué va? Todos los estudios se estudian estudios moleculares y promoleculares. Como dijimos recién, arquitectura mixta, la que va, la que sigue. El trabajo Sullivan encontramos que todo este trabajo hay una relación entre genética y cerebro. Que la esquizofrenia, como dijimos, es poligenética. Se trasladó mucho al el complemento. ¿Qué quiere decir? Estas alteraciones en el neurodesarrollo aparecen en la infancia, en el recién nacido. ¿Está? Otra cosa importante. Es el cerebro, no todo el cerebro, es una parte y va pasando en la infancia. Y va pasando no todo el cerebro, ocurre en una parte específica del cerebro, en esquizofrenia, neuronas corticales, interneuronas GABAérgicas. Vamos a ver que la bipolaridad ocurre en otra zona del cerebro. La que sigue. Esto es el trabajo del 25, Sullivan analiza todos los genes relacionados de la esquizofrenia y bipolaridad. Y como dijimos recién, deja de analizar el cerebro como una cosa homogénea. Vamos a ir por secciones, ¿sí? Y vamos a ver que en esquizofrenia son neuronas corticales y subcorticales. ¿Está? La que sigue. Después lo que estudió Sullivan fue ahora el 26, hace un mapeo simultáneo en muchas enfermedades y clasifica 14 trastornos mentales mayores, ¿sí? Y que el riesgo no pertenece a una enfermedad, sino a un conjunto de enfermedades. Y como dije recién, la esquizofrenia y la bipolaridad comparten variantes genéticas. La que están. Lo mismo que dije recién, ahí se estudian un análisis genómico masivo, estudia 14 trastornos mentales mayores, se comparte esquizofrenia y bipolaridad y empezamos a ver con los diagnósticos. La que va. El trabajo Sullivan dividió en 5 dimensiones, 5 grupos. El grupo de espectros psicóticos es esquizofrenia y bipolaridad. Hay que tienen los mismos genéticas. El neurodesarrollo, autismo y trastorno de déficit de atención. Interesantes, depresión y ansiedad. Compulsivos, TOC y anorexia. Y abuso de sustancias, opioides, alcohol, todas las sustancias químicas. La que sigue. Este modelo se estudió con células madres y vimos que hay una falla en la maduración en la esquizofrenia. Ya terminó. Dale. Hay un último trabajo. Dijimos que había 200 y pico de genes para la esquizofrenia. Si los ponemos a estudiar en redes, encontramos que hay 641 genes relacionados con la esquizofrenia. Como va cambiando de año a año, ¿sí? Y el mecanismo de la esquizofrenia no es que estudiar puntos aislados, sino una alteración de la coordinación de la transmisión. ¿Está? La que sigue. El trabajo del 26 de Sullivan encuentra 14 trastornos psiquiátricos que se encontraron en 238 locus. Como dijimos recién, se comparte, hay un cuestionamiento entre las fronteras, entre esquizofrenia, cuestionamiento de diagnósticos anteriores de DSM-5, ¿sí? Y todos estos 5 años ha aumentado mucho la base de la nueva precisión de la psiquiatría. ¿Está? La que sigue. Estos avances son que todos los estudios que se hicieron hasta ahora, los consorcios, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ahora están estudiando en América Latina, en África y en Asia, y se empiezan a comparar. ¿Sí? Se estudia con el puntaje y la elección terapéutica, es decir, que cada fármaco puede ser para cada persona. ¿Estamos? Para cada alteración genética, la que sigue. Es decir, entendemos que la salud mental es un continuo biológico, se supera el determinismo y la que sigue. Vamos a destacar la integración de los variantes, la que sigue. La que sigue. No, dos patas, perdón, dos patas. Patas. Este último trabajo Sullivan, el último, del 26 de junio, que destaca una integración entre variantes, genoma, variantes raras y el exoma. Como dije recién, necesidad de incluir poblaciones de
de otros países, de otros continentes, ¿sí? Y el desafío actual es estudiar todos en redes, la que sigue. Las conclusiones es que, adelante, no, profe, atrás, que este objetivo es mejorar el diagnóstico y la prevención de las enfermedades, con todos los estudios. Gracias. Bueno, mientras conectan mi presentación, muchas gracias, Eduardo, por la actualización en las bases genéticas de la esquizofrenia. La psiquiatría genética es una rama de la psiquiatría multidisciplinar que abarca muchas, valga la redundancia, disciplinas que van más allá de lo que nosotros podemos ver acá, digamos. Asistimos con Eduardo hace mucho tiempo a estos congresos y vemos que la importancia que tienen los matemáticos, los que... los matemáticos, los que saben de sistemas, de computación, los que saben de neuroimágenes, los técnicos que vienen de las ciencias más duras, tratan de darle una explicación a todo esto que uno recoge de los datos biológicos. Los datos biológicos están, cada vez va a haber más datos biológicos, que van a rondar seguramente todo por el mismo lado, pero para eso hay que encontrarle un sentido. Y para encontrarle un sentido tenemos los estudios de los programas matemáticos de datos para darle un sentido a todo esto de por qué los mismos genes que actúan en el trastorno bipolar pueden actuar en esquizofrenia, o por qué las variantes raras que actúan en el autismo pueden actuar en la esquizofrenia, y por ahí también dar explicación de por qué vemos esta superposición de síntomas y por qué nos peleamos con los diagnósticos y por qué un paciente anda con una medicación y no anda con otra, etcétera, etcétera. Vale decir que encontrarle un sentido a todo esto es la siguiente fase de todo esto. Como lo que habló Eduardo es bastante de la psiquiatría dura, yo les voy a hablar un poquito antes de la genética de la conducta normal. Sí, de la genética de la conducta normal, porque todo viene de la genética de la conducta normal. Y hace tiempo que sabemos que la conducta normal está influenciada por los genes, pero lo sabemos desde la época de Platón, cuando escribió La República, que decía que había que elegir a la pareja en base a la moralidad, porque la moralidad se transmitía en familias y porque era importante que los que gobernaran el país tengan una genética buena, porque la genética se transmitía en familias y así sucesivamente. La verdad que eso suena medio escabroso, pero a ver, ¿cuántos de nosotros decimos, uy, estoy haciendo lo mismo que hacía mi viejo, que lo criticaba, ¿sí? Como algo que uno, quizá por la edad, por el contexto, lo alejaba de uno, en la vida adulta lo termina haciendo como una conducta, como una conducta normal. De hecho, la elección de la profesión se transmite en familias, el gusto por los deportes se transmite en familias, no con una frecuencia absoluta ni con una claridad mendeliana, pero sí con una cuestión más o menos como las que yo les voy a explicar, que existe un tipo de interacción genética medioambiental de 3 tipos: pasiva, activa y evocativa. Y esto tiene más de 3 décadas, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el tipo de transmisión genética medioambiental? Esto no anda, ¿no? Bueno, pasiva, ¿sí? Son los chicos que su papá y su mamá, uno es violinista y el otro es pianista, y él decide tocar el trombón, ¿sí? Y ahí, en el mismo ambiente, ¿sí?, donde se educa, solo se desarrolla el talento para esa área musical.
La evocativa, ¿sí? Es aquello que falta mucho, por ejemplo, en los colegios, de decir, bueno, si vos sos bueno para la matemática, no te voy a exigir que juegues al básquet. ¿Sí? Entonces, sé que sos bueno para algo, hay una predisposición genética para que vos seas bueno para algo, te voy a estimular eso y te voy a evocar eso para desarrollarlo. Y la activa, ¿sí? Es aquella persona en la cual no está en ningún ambiente, pero busca necesariamente el ambiente donde se pueda expresar lo que lleva adentro a nivel de los genes. Por ahí esto, ¿en dónde lo podemos ver si lo llevamos a lo patológico? En los pacientes border. Los pacientes border van a buscar de alguna forma los ambientes más complicados. Acá mis colegas y amigos, que no son tan amigos, pero son colegas, me critican mucho cuando yo muestro estas cosas, ¿sí? Pero estas cosas es absolutamente interesante y que tiene que ver con la genética de la conducta normal, o no tanto normal. Estas dos series de Netflix son dos casos reales que ocurrieron en este mundo, ¿sí? Una se llama Hermanos por accidente, pasó en Bogotá, ¿sí? En Colombia, ¿sí? ¿Qué pasó? Nacieron dos hermanos gemelos en el interior de Colombia y dos hermanos gemelos en la capital, en Bogotá. Uno de los hermanos gemelos en el interior de Colombia se enferma y la madre no lo podía llevar a un hospital especializado en Bogotá y le dice a la abuela, mira, llévalo a él, yo me quedo con el otro, llévalo a la capital de Colombia que lo vean. Bueno, la abuela va, lo lleva, ¿sí? Y se cura, supóngase, una bronquiolitis y vuelve a Bogotá con su supuesto nieto, ¿sí? Con el pasar del tiempo, estos chicos se crían, uno en el interior de Colombia, los dos chicos, otros en la capital de Bogotá, y con el tiempo una compañera de uno de ellos que trabajaba en Bogotá va a tomar un café a un lugar y le dice, pero ¿qué haces acá si vos sos compañero mío de la oficina? No, ¿qué compañero tuyo de la oficina? Yo me llamo fulano de tal. Entonces vuelve a la oficina y le dice, mirá, encontré una persona idéntica a vos, que trabaja en tal lado. Bueno, que yo le muestra con Instagram quién era, bueno, sí, es muy parecido a mí. Lo sorprendente es que cuando empiezan a ver las redes sociales de este chico que eran idénticos, ve que el hermano de este chico era idéntico a su propio hermano que supuestamente había nacido el mismo día. Entonces se encuentran los cuatro, eran dos hermanos gemelos separados, ¿sí? Por error. Al nacer, habían nacido, bueno, empiezan a comprobar, algo pasó ahí en la nursery, que la abuela se trajo al equivocado y se educaron en ambientes absolutamente distintos. Por eso se llaman hermanos por accidente. ¿Sí? Ahí los ven a los cuatro, la serie está en Netflix, es bastante interesante de verla, pero es bastante interesante escuchar cuáles eran los gustos y las preferencias de cada uno, a pesar de que habían sido criados en ambientes totalmente distintos. La segunda serie, ¿sí? es muy espeluznantemente mala, porque no mala la serie, sino lo que pasó con estos hermanos que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman en español, pero pasa lo siguiente, uno de estos chicos va a una universidad y uno de los, cuando entra el primer día de la universidad, dice, hola Carlos, ¿qué haces? Pum, le pega una piña, una jugarreta entre amigos, y dice, ¿qué haces? ¿Qué me tocas? ¿Quién sos? Le dice, pero José, ¿qué te haces? ¿Qué te pasa? ¿Que estás cambiado? Yo no soy José. Yo no soy José. ¿Por qué tenés tanta confianza? El compañero va y habla con los otros compañeros, mirá, José vino, está raro. Y uno dice, no, ese José no puede ser que haya venido porque se fue a otro estado a estudiar, me dijo que no iba a iniciar los estudios en esta universidad, lo van a ver, este José era idéntico al otro José, entonces lo llaman por teléfono y le dicen, mirá, acá hay un flaco que es igual a vos. Van, se encuentran, los dos hermanos, eran iguales, sí, bueno, yo soy adoptado, yo soy adoptado, nací el 12 de julio, papá, salen los diarios en Nueva York. Cuando salen los diarios en Nueva York, se encuentran el tercer hermano. Entonces, se comunican inmediatamente y dicen, somos tres.
nacieron el mismo día, bueno, empiezan a averiguar. Esto fue un experimento que se hizo en una agencia de adopción, con lo cual ellos se acuerdan, cuando eran chicos, que los hicieron adoptar, uno en una clase baja, otro en una clase media y otro en una clase alta, y iban viendo cómo la conducta de los chicos se iba modificando con el tiempo, y ellos se acuerdan que iba alguien a verlos y a entrevistarlos, que era un psicólogo, cómo cambiaban las conductas y el comportamiento. La cuestión es que estos chicos tenían muchas cosas en común. Por supuesto, la madre que los dio en adopción tenía una enfermedad psiquiátrica bastante severa, que uno de ellos se suicidó, porque bueno, estos chicos empiezan también con una gran exposición mediática, y bueno, por supuesto la agencia esta donde se hizo este experimento, pues era un experimento que hoy por hoy es impensado, hubo otros casos iguales, pero lo interesante de esto es cómo la conducta de ellos era bastante parecida a pesar de haber sido criados en distintos lugares. Vale decir que esto, antes de hablar de esquizofrenia, la conducta de la genética de la conducta normal está siendo observada desde hace mucho tiempo. Y esto es un poco ablandar a la audiencia antes de hablar de la parte más dura de la genética de los trastornos mentales, que es mucho más importante. Por supuesto, esto son casos muy raros, pero son los casos que al principio, cuando se estudiaba genética, era lo que teníamos que buscar. ¿Qué teníamos que buscar? Hermanos gemelos criados aparte, que era muy difícil, porque los estudios de gemelos son gemelos que se habían criado en el mismo ambiente, pero los estudios de gemelos criados aparte era el objetivo, pero eran muy pocos, y el tamaño de la muestra acá influye muchísimo, ¿sí? Sabemos desde hace muchísimo tiempo que la esquizofrenia se transmite en familias, que es una enfermedad compleja y poligénica. Esto es lo que mostró Eduardo, el Manhattan Plot, con las variantes genéticas comunes. Son variantes genéticas comunes, son polimorfismos de nucleótidos únicos que se dan tanto en casos como en controles, pero son mucho más frecuentes en los casos que en los controles. Tienen muy poco impacto en la enfermedad. Heredar una no me altera la variancia, pero heredar cientos de estas variantes sí, me altera la variancia aproximadamente en un 24%. Por lo tanto, la información de una sola variante no me dice nada, pero sí, en conjunto, la sumatoria de estos genes sí me va a decir bastante. Ahora bien, nosotros sabemos que las enfermedades psiquiátricas son altamente heredables y se pueden medir la heredabilidad a través de dos vías. A través de la vía de la genética epidemiológica, de los estudios de gemelos, de familias, de adopción, ¿sí? Entonces ahí uno puede medir la heredabilidad, fundamentalmente los estudios de gemelos. Cuando yo mido en qué frecuencia mi gemelo concordante es esquizofrénico, yo puedo decir cuál es la heredabilidad de esa enfermedad. Y la heredabilidad en los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar es bastante alta. Es la barra que tienen ustedes en rosa o en púrpura, no sé qué color es, que está arriba. Es bastante amplia. Pero cuando uno mide heredabilidad a través de los estudios moleculares, la heredabilidad cae muchísimo. Para decir, explicar la genética de las enfermedades psiquiátricas a través de la genética epidemiológica es mucho mejor que explicarla a través de los datos de los estudios moleculares. La diferencia que existe entre la explicación genética a través de los estudios epidemiológicos y moleculares es en lo que en psiquiatría genética se llama heredabilidad perdida. Es lo que estamos tratando de buscar. ¿Por qué hay una diferencia en esto y por qué no se alcanza con los estudios moleculares de explicar la total heredabilidad de los trastornos mentales como lo podemos hacer a través de los estudios de familias, gemelos y adopción? Bueno, vamos a ver un poquito. Eduardo les habló de las primeras variantes, de las variantes comunes, y yo le voy a hablar un poco de las variantes más raras, que son los que más interesan. Por las variantes comunes no son variantes que pueden alterar un poco la síntesis de alguna proteína o pueden interferir en la expresión de algún gen, pero son comunes, digamos, están en la población en general. Y cuando están en los pacientes, muchas de ellas y juntas, pueden
explicar un 24% de las enfermedades. Pero estas variantes, las variantes raras, son variantes que están son raras en la población, no las tenemos en la población, tienen gran efecto de tamaño. Cuando heredo una, seguramente algo me puede llegar a producir. Explican una pequeña proporción de la variación, excepto en los trastornos del neurodesarrollo, donde sí tienen bastante significancia y se ha desarrollado mucho. Lo ideal es estudiar los exomas, y las variantes raras son las variantes, las CNVs, que son las variantes en el número de copias, y las SNV, que son las variantes de un simple nucleótido. La diferencia, ahora lo vamos a ver, entre las variantes de un simple nucleótido y las variantes comunes, que son polimorfismos, unos son polimorfismos, variantes normales, y las otras son variantes que no son comunes, las single number variants, no son comunes. Esto es para que vean cuál es la diferencia, ¿sí? La primera son las comunes, las últimas son las raras y las del medio son las variantes en el número de copias. Las variantes en el número de copias son... es muy común que el genoma humano duplique o delete ciertas porciones del genes. Eso es a través de la evolución, pasan constantemente, que hemos duplicado el gen de la amilasa porque necesitábamos mucha glucosa, porque nuestro cerebro consume mucho más glucosa que otro cerebro de otra especie humana. Entonces hubo que duplicar el gen de la amilasa para poder procesar mejor. Pero cuando esto es patológico, pueden llegar a haber patologías como las patologías psiquiátricas, ¿sí? Ahora bien, estas variantes de los polimorfismos, de los singles nucleótidos, no los polimorfismos nucleótidos únicos, sino las variantes simples, las que pueden ser patológicas, las que no se dan en la población en general, hoy por hoy tenemos algo que es interesante, que es la intolerancia a la mutación que tienen estas variantes. Esto es muy importante medirlo cuando se detectan estas variantes. Cuando estas variantes son muy intolerantes a la mutación, quiere decir que son muy patológicas, ¿sí? Muy patológicas. Y cuando son bastante tolerantes a la mutación, ¿sí? Es un índice que se da por estudios poblacionales, quiere decir que son variantes que no son tan patológicas. Cuando yo tengo una variante de nucleótido único rara, que es muy intolerante a la mutación, ¿sí? Es muy intolerante a la mutación, quiere decir que, saquemos esquizofrenia, que de un punto de vista evolutivo, esa persona que lleva tiene muchas posibilidades de no vivir. ¿Sí? Es intolerante, no la va a tolerar, no va a tolerar pasarla de generación en generación, así sea una mutación nueva o una mutación heredada, ¿sí? Sin embargo, algunas variantes que tienen un índice de tolerancia a la mutación menor a 1, ¿sí? Pueden seguir reproduciéndose y pueden seguir pasándose de generación a generación. Esto lo conocemos desde el 2020, son estudios bastante estadísticos, ¿sí? Las variaciones del número de copias son todas estas, yo les pongo acá, más o menos las que conocemos, ¿sí? Lo más interesante de esto, que puede haber variantes en el número de copias o variantes simples de un solo nucleótido patológicas que pueden aparecer, como decía Eduardo, de una generación a otra generación, ¿sí? Entonces esto me explica por qué, por ejemplo, la esquizofrenia, que tiene una disminución de la fecundidad, no desaparece o no disminuye a través del tiempo, ¿sí? Y también me puede explicar por qué no hay antecedentes familiares de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque existen las variantes del número de copias de novo, que son de nuevo, que se producen de un momento a otro. La neurexina es la más estudiada, es una proteína de adhesión sináptica, ¿sí? Y las proteínas de adhesión sináptica juegan un papel funcional en la sinapsis, que lo conocemos ya desde hace mucho tiempo. Existen muchas proteínas de adhesión sináptica, o sea, van más allá de la función de dopamina, serotonina, etcétera, etcétera, sino que en el lugar donde actúan estos neurotransmisores tiene que tener una arquitectura proteica normal como para que esto pueda actuar. Las variantes en el número de copias, fíjense ustedes acá, esto es una diapo bastante vieja, pero representa
lo que pasa actualmente. Sabemos que las variantes en el número de copias, acá lo negro es en trastornos del neurodesarrollo, están muy bien descritas y muchas se superponen con lo que pasa en esquizofrenia, ¿sí? Entonces, esto es bastante llamativo, porque, no llamativo, lo sabemos desde hace tiempo, porque son patologías que superponen sus bases biológicas desde muy temprana edad, ¿sí? Estas son todas las variantes, esto lo describimos en el consenso argentino, estas son todas las variantes que están en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en autismo, etcétera, etcétera. Fíjense, para que vean acá abajo que está el trastorno bipolar, las variantes en el número de copias prácticamente parecieran no tener mucha relevancia como en otras patologías, ¿sí? Las variantes nucleótidos únicos, que es estas que yo les decía, que son las ultra raras, que son las que más estamos tratando de detectar actualmente, ¿sí? Son variantes que producen una alteración de alguna parte del gen, con lo cual la proteína puede leerse mal, ¿sí? Sobreexpresarse, expresarse de una manera morfológica anómala o, en el peor de los casos, no expresarse porque esta variante, esta single variante puede estar, por ejemplo, en el marco abierto de lectura del gen y la proteína no lo lee y no hay proteína. Por tanto, es uno de los más importantes. CETIA1 es esta que ustedes ven, que tiene bastantes mutaciones descriptas. Hay muchas que están relacionadas con esquizofrenia y es una de las más estudiadas. Sin embargo, el estudio esquima es esquizofrenia exoma, es la mezcla de esquizofrenia exoma. Detectaron 10 variantes, entre ellas está CETIA1A. Sin embargo, las otras que ustedes siempre van a ver en estos Manhattan Plot dos líneas. Una que es de baja significancia y otra que está más arriba, que es de mayor significancia estadística, vale decir que los valores que se encuentran son estadísticamente significativos. En esquima, que es el de esquizofrenia, fíjense cómo hay 10, de las cuales una es CETIA, pero las otras son genes que están relacionados con el glutamato. Es muy importante porque son los primeros que lo describieron, y fíjense en contraposición lo que pasa en trastorno bipolar. En trastorno bipolar, ninguna de estas variantes logra pasar el umbral de significancia, ¿sí? Estas son otras descriptas, no vale la pena por ahí detenerla, pero se lo mide con esto, ¿no? Cuán intolerantes son estas variantes a la mutación. Cuanto este valor es más alto, quiere decir que puede tener mucha más probabilidad de ser patológica la variante, cuanto más intolerante. ¿Y cómo supieron esto, este grupo Genome AD? Esto es un estudio de genética de poblaciones, porque esto lo sacamos de genética de poblaciones. Esto estudia cientos de miles de personas, ¿sí? Y se estudian los genes y las mutaciones de los genes. Ustedes saben que cada vez que se divide una célula se producen mutaciones, todo el tiempo. Es por error, se producen mutaciones. Ahora, cuando esos genes tienen muchas mutaciones y uno los ve en mucha población, dice, bueno, este gen mutó, pero es tolerante a la mutación porque está, ¿sí? Pero cuando se ve poca mutación, o sea, poca población con esa mutación, quiere decir que es un gen intolerante a la mutación. Esto lo hizo esta compañía, y lo cual dio dos valores importantes para detectar esto, simplemente para tener información. Bueno, cada vez hay más de estas variantes ultra raras que están siendo detectadas en esquizofrenia. Pero lo importante es decir, bueno, pero Eduardo habló de las variantes comunes. Vos hablaste de las variantes raras y ultra raras. ¿Qué pasa con esto en las enfermedades psiquiátricas? Bueno, coexisten las dos.
son enfermedades extremadamente complejas. No tan solo existen las variantes comunes que se dan y que las conocemos desde hace tiempo, hace más de 20 años que tenemos los Manhattan Plots, viendo cómo crecen cada vez más con variantes comunes, y cada vez detectamos más variantes en el número de copias y variantes ultra raras. Bueno, existen las dos. Las dos se coexpresan, ¿sí? Muchas se dan en dos patologías distintas, eso se llama pleitropismo. Una variante puede desarrollarse, presentarse en una enfermedad o en otra enfermedad. Esto es muy frecuente verla, ¿sí? Esto es pleitropismo que yo les hablaba, ¿sí? Y estas variantes, tanto las comunes como las raras, dan toda esta arquitectura genética de los trastornos mentales, ¿sí? Tanto las de abajo, que son las más comunes, que tienen que ver con la sinapsis, con el pruning sináptico, como hablaba Eduardo, que es el CA4. Esto coincide mucho con la teoría del pruning dendrítico exagerado que tienen los esquizofrénicos, que lo describió muy bien Fleischmann hace, no sé, en la década del 20 más o menos, y que aparentemente habría una poda neurítica aumentada en los pacientes con esquizofrenia, neurexina 1, que es neurexina, es una proteína sináptica, y todas las otras que les hablaba yo de algún modo. Un último estudio, bueno, no está, pero que se publicó este año, trataron de ver qué relación había entre tener las variantes comunes y las variantes raras. Y aparentemente, cuando uno tiene variantes comunes con mucho impacto, ¿sí? Estos pacientes esquizofrénicos tienen variantes raras de mucho impacto, tienen pocas variantes comunes de bajo impacto. Hay como un balance entre las dos. Todavía no sabemos qué quiere decir esto, si una protege a la otra o las dos se suman, la verdad que no se sabe, pero sí un estudio dinamarqués de este año estudió variantes comunes y variantes raras en esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, etcétera, etcétera, y vio que este desbalance estaba. Por lo tanto, para terminar, y me quedan 45 segundos, las variantes raras y ultra raras con pérdida de función, con alto intolerancia a la mutación, refuerzan mucho la teoría que la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo. ¿Sí? Esto es claro. Los que son más grandes se acuerdan que antes se discutía si era una enfermedad neuroevolutiva o neurodegenerativa la esquizofrenia. Con los datos biológicos que tenemos, absolutamente es una enfermedad neuroevolutiva, ¿sí? Estos son los genes que más, ultra raros, que más se han detectado. Estos hallazgos se complementan con las variantes comunes, ¿sí? Y estas variantes tienen un alto impacto funcional. O sea, cuando descubramos más de ellas, vamos a saber que tienen un impacto funcional. Hay que descubrir en qué. Estamos hablando de funcionalidad en este nivel, a nivel neuroquímico, no traspolado a la parte clínica, ¿sí? Hasta ahora esto es a nivel de sinapsis, de circuitos, de redes neuronales, como hablaba Eduardo. Y el reto, ¿sí?, es integrar los datos genómicos con los funcionales para avanzar, como terminaba Eduardo, en una medicina personalizada, ¿sí? Una psiquiatría personalizada, donde podemos ver realmente en estos pacientes que vemos nosotros, que son tan complejos y tan variables, cuál es el mejor tratamiento, un diagnóstico más preciso, un mejor tratamiento y un mejor pronóstico. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Maresca. Bueno, muy buenas las presentaciones. Alejo, quería preguntarte, mostraste Forest Plot, trastorno bipolar y esquizofrenia en variantes raras. La esquizofrenia tiene 10 variantes raras, los trastornos bipolares aparentemente ninguna estadísticamente significativa. No sé si, porque en las variantes comunes, por lo que entendí, se superponen un 80% las variantes comunes y la heredabilidad.
en las variantes raras no, si hay alguna explicación de por qué ocurre eso, por un lado, esa es una pregunta, y la otra es lo que dijiste al final, si las variantes raras en esquizofrenia explicaste que hay una alteración funcional en la neuroquímica, pero si hay algo o alguna explicación de alguna diferencia clínica específicamente. Primero, creo que lo del trastorno bipolar y lo de esquizofrenia en las variantes raras, que uno va por atrás de lo que está más avanzado en esquizofrenia que en el trastorno bipolar, es una cuestión de tiempo. Y es buena la pregunta, porque cuando vos veías el Manhattan Plot de esquizofrenia y lo comparabas con el trastorno bipolar hace 5 años, veías una diferencia abismal. En esquizofrenia había muchísimas más variantes y en el trastorno bipolar había 3. O en depresión, por ejemplo. Vos veías, en la depresión le llamábamos el Amsterdam Plot, porque era Ámsterdam, todo chato. Fabián conoce bastante Ámsterdam y nos puede describir la arquitectura. Chato. Y ahora vos ves los Manhattan Plot del consorcio de depresión y aumentó. Pero ahí hay que tener ojo, porque depresión es una bolsa de gatos mucho más grande. Pero lo que te quiero decir es que creció. Con el BPEX, que es el bipolar exoma, y el esquema, que es el esquizofrenia exoma, yo te lo mandé un poquito con delay, digamos, porque no actualizado, pero en el de bipolar ya hay dos, una que es furina, una proteína que es furina, que ya está pasando, según los datos por el tamaño de la muestra, ya está pasando la significancia, ¿sí? Pero bueno, con cautela. Clínicamente, ¿todavía esto exportarlo? No. Todavía no. ¿Para qué? No se hace diagnóstico de esquizofrenia con estudios de genética. Es que se hacen estudios genéticos en cualquier lado del mundo para lo que vos quieras. Pero no se hace el diagnóstico. Yo te puedo sacar un poco de saliva, lo mando a 23andMe y te puedo decir qué polimorfismo en nucleótidos únicos vos tenés que son compatibles con los polimorfismos en nucleótidos únicos publicados por el Consorcio Internacional de Esquizofrenia. Ahora, de que vos tengas esquizofrenia y que yo te haga el diagnóstico, no. Tampoco. ¿Lo podés hacer? Sí, pero los datos de ellos son muy insuficientes. A ver, si en el caso del diagnóstico clínico que plantea ella, ¿sí? Llevarlo a tu consultorio y decir yo te voy a hacer este diagnóstico, no, la clínica es lo que ahí prima, ¿sí? Si alguien lo quiere saber, lo puede hacer. Pero de ahí en más, tu conducta terapéutica, tu abordaje integral de la enfermedad va a ser lo que vos sabés como médica clínica. En el caso de la farmacogenética, ahí hay dos divisiones importantes. Uno, la información que te pueden dar sobre farmacodinámica, que hay algunos datos, pero la verdad es que no son concluyentes, y otro en cuanto a farmacocinética. Y en cuanto a farmacocinética sí te pueden servir. Y esto es fácil, porque conocemos mucho más cómo se manejan los fármacos adentro del cuerpo que cuál es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es la diferencia entre farmacodinámica y farmacocinética? Porque yo le pregunto a ustedes, que lo hablábamos ayer, ¿qué es lo que hace que el litio te estabilice el ánimo en el mecanismo de acción farmacológico? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Hay varias teorías. No. No estamos haciendo filosofía. Yo te digo, ¿qué hace que para la Klebsiella sea buena la céfalo no sé cuánto de tercera generación? Preguntar a un infectólogo y te lo va a decir en qué parte del ribosoma de la bacteria actúa, en cuánto tiempo, cómo, por qué, y por eso le tenés que dar tanto tiempo al antibiótico. Ahora, ¿por qué clozapina es mejor que olanzapina?
Teorías. El litio funciona en algunos y en otros no. Teorías, conjeturas, ¿sí? Hipótesis, ¿sí? Entonces, por eso vos podés hacer un estudio genético farmacodinámico y te va a decir, sí, este paciente aparentemente tiene los polimorfismos que creemos que hacen que no funcione escitalopram. Pero la verdad es que a vos te vas a guiar por la clínica, ¿sí? Entonces, para farmacocinética sí, para farmacodinámica no. Esto es si ustedes ven el centro de enfermedad, el centro CDC de Estados Unidos, estos estudios, tanto para clínica como para farmacogenética, tienen una validación analítica, vale decir, se da, si vos lo estudiás se da, lo vas a encontrar, ¿sí? Tiene una validación estadística, los polimorfismos nucleótidos únicos, 200 o 300, ya no sé cuántos llevamos, 300 pasan el umbral de significancia. Tiene una validación analítica, pero no tiene validación clínica. O sea, te vas a llevar a tu consultorio eso. Una pregunta, la evidencia esta de la cuestión esta de los C4 y la cuestión de la poda, ¿sí? ¿Invalida o complementa o se complementa con la teoría, creo que era de Beckman, de la alteración en la migración más que en la poda? Ah, claro. ¿Qué pasa con eso? Son dos teorías que se complementan. Uno es la migración de las neuronas piramidales radiales, que la conocemos hace tiempo y están las fotos, que creo que todos la vimos, como la citoarquitectura, pero era otra proteína, son las renin proteins, que eran las proteínas que tenían que guiar a las células a la corteza cerebral, que están, digamos, están súper descriptas y que lo siguen investigando mutaciones en el genes de la renin. Y otra cosa es la poda dendrítica. Es otra cosa. Nada es excluyente en esta enfermedad. Pueden darse las dos. Sí, pueden darse las dos. Pero son dos teorías muy interesantes en cuanto al neurodesarrollo. Claro. Fundamentalmente al neurodesarrollo. Claro. ¿Cómo se estimula el neurodesarrollo? El tema, yo creo que la incógnita más grande, por lo menos para mí, es cuándo termina el neurodesarrollo y cuándo comienza la neuroprogresión. ¿Cuál es el punto? Como neurodegeneración. A ver, para ser más suaves, ¿cuándo comienza la progresión a la inversa? El envejecimiento, la progresión a la inversa. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Ese punto. El cerebro normal neurodegenera. Es normal. El neuroprogresa, digamos. ¿Dudas? Esto estamos ¿cómo? No, pero no, a ver. ¿Por qué vos pensás, Alejo, que mostrando datos bipolares, genéticos, se discute la neuroprogresión en bipolares y no en esquizofrenia? Vos lo que querés tendría que cerrar hacer, la pregunta. ¿qué? Me gustó la pregunta. Bueno, es que se discute por una cuestión de narcisismo de los que la discuten. Okay, no por Sergio Stregievich, ¿no? No por Sergio. En general no está bien. No, Sergio creo que no es por narcisismo, sino por radicalización de una postura de decir esto no neuroprogresa. Pero yo te digo... Pero vos lo podés refutar con esa idea. No, pero yo te puedo refutar con otra cosa. Mira, vos agarré un compañero tuyo de la facultad, cualquiera, sí, que haya hecho cualquier... ¿Qué? Vos decirle a un compañero tuyo de la facultad, mira, yo te voy a decir ciertas características de una enfermedad. Tiene alteración mitocondrial, las citoquinas funcionan mal, el BNDF funciona mal, hay problemas inflamatorios por todos lados.
¿cómo crees que ese paciente, después de tanto tiempo sometido a toda la neurobiología del trastorno bipolar, cómo va a estar, bueno, va a estar cognitivamente bien? No es una sola causa la que fundamentaría la neurodegeneración. No es una neurodegeneración que neuroprogresión. Sí, Pero digo, no es una sola causa. varias causas. Claro. Incluso cuando Sergio publica el artículo, es hora de pedir perdón. ¿Sí? No, a mí nada me parece tremendo cuando se discute ciencia. Te digo la verdad. No, nada me parece tremendo. Pero pedir perdón me No, pero bueno, está bien. pongo exagerado. Bueno, pero es parte. Mira, yo acabo de contestar una carta en Vertex que discutieron una cosa, lo puse en latín, pero por una cuestión de chicanero para que sea más divertida la cuestión. Aparte de eso, me gusta armar lío. Pero está bien. Está bien, pero cuando él pone en esa. Omite muchas cuestiones biológicas, como decís vos, que no es tan solo una, que pasan en el trastorno bipolar y que tienen una cierta significancia y que han sido comprobadas. ¿Sí? Es más, Gustavo publicó un trabajo de staging de trastorno bipolar este año, que es de la línea de la progresión del trastorno, con lo cual. A mí me parece que el problema final de ese tipo de planteos es que al negar, yo creo que hay 4 cuestiones de disregulaciones en el trastorno bipolar, una que es la temperamental, la otra la sistémica, la otra la ritmopática y la cuarta es la disregulación de los mecanismos, digamos, neuroplásticos que tienen que ver con esto de la neurodegeneración. Y me parece que son 4 niveles que hay que tomar como objetivo terapéutico, ¿sí? Es decir, cuando vos abordás un trastorno bipolar, tomás como objetivo terapéutico trabajar sobre esos 4 niveles de disregulación. Si vos estás negando que hay neuroprogresión o neurodegeneración, tal vez eso no lo estés tomando como objetivo terapéutico ni para la terapéutica cotidiana ni para la investigación. Ahí me parece que está el problema, ¿no? Yo creo 2 cosas con respecto a la neuroprogresión en el trastorno bipolar. Primero, que hay un porcentaje de pacientes que está comprobado que sí evolucionan más, 25% aproximadamente. Por otro lado, creo que en nuestra especialidad hay 2 términos que los tenemos que adecuar para las patologías que vemos nosotros. Por ejemplo, inflamación, por ejemplo, neuroprogresión. Porque vos le decís nuestros pacientes están inflamados, pero no es la inflamación de anatomía patológica de tumor, rubor, color. Es un grado de inflamación que. Porque vos decís, hay inflamación. Bueno, que lo discutimos, dale antiinflamatorio. No se soluciona con eso. Porque no es la inflamación. Entonces, hay que como que redefinirlo, decir, para nosotros tiene cierta connotación, como la neuroprogresión no es la neuroprogresión de la enfermedad de Huntington y la neuroprogresión de la demencia por cuerpo de Lewis. Es otro tipo de impacto. ¿No le querés poner eso? ¿Sí? Porque ahora le queremos cambiar el nombre a todo. ¿Sí? Le pongamos otro nombre, pero que trate de darle una explicación a cuestiones que sí vemos en el consultorio. Esas 2 cosas me parece que hay que como que darle una vuelta para nuestra especialidad, ¿sí? Para que nos puedan entender mejor. Es una cuestión semántica, sí, pero nos pelearíamos menos. Yo quiero seguir, ¿no puedo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.